Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. La conferencia anual de la ONU sobre el cambio climático, COP30, se lleva a cabo desde el martes 11 de noviembre en Brasil y su presidente Lula da Silva, como anfitrión y también líder de una versión en la que se debía recibir los planes nacionales actualizados hacia el año 2035 y en un contexto donde se han complejizado los planes para limitar el calentamiento global provocado por el ser humano. ¿Qué ha sucedido y cuánto se ha logrado avanzar en los compromisos internacionales? Es lo que queremos conversar con Andrés Pirazzoli, director ejecutivo de Resilium y que ha estado presente también en las negociaciones de la cumbre. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Geraldine. ¿Cómo te va? Estás desde Brasil, ¿no? Sí, estoy en Belén. ¿Cómo está ya el calor y la humedad? Tremendo, muy alto. Hacen como 30 grados, es la misma hora que en Chile y hace mucho calor. Me imagino el clima húmedo por allá. Andrés, partamos por la noticia de última hora que nos comentaste el día de ayer. ¿Cuál es el estado real de la cumbre actualmente? Supimos que tuvieron que evacuar por un incendio. Sí, yo creo que partiría por eso. Es bien literal lo que pasó. Se quemó la COP, literal. Ayer, como a las 2 de la tarde, después de un evento súper bueno que tuvimos con la ministra Rojas y 4 ministros de la región de América Latina, participaron Guatemala, República Dominicana, Perú, entre otros. Salimos de ese evento y de repente empezó a gritar la gente y empezó a haber una estampida como nunca había visto yo. Yo he participado en muchas COP, llevo 15 años trabajando en esto y nunca había visto algo así. Se incendió literalmente la carpa. Ahí está mostrando ustedes el fuego que se inició en los pabellones. Algunos pensábamos que era eh, tal vez un invento, pero rápidamente nos dimos cuenta que era muy grave lo que estaba pasando y tuvimos que irnos. Nos evacuaron entre las 2 y las 3:30, ya no quedaba gente en el lugar. Ya a las 5 estaba cerrado y todavía no sabemos si la logística ha podido resolver el tema y si la sesión va a reanudarse. Entonces, muy grave lo que pasó, súper complicado. Yo, Andrés, según la información que manejas, ¿esto fue ocasionado por un accidente o por los problemas la tensión social que se vive afuera? sí, es súper importante tu pregunta, Geraldine. Es más bien un accidente. El montaje de los cables, la lluvia permanente sobre la carpa, yo no sé, debe haber una investigación en curso en el momento, Claro. pero el fuego partió en uno de los pabellones, que no son las salas de negociación, sino los espacios que se arriendan para que las distintas organizaciones y estados muestren su trabajo. Y esto partió en un sector de esos, en el sector de pabellones. Esas imágenes que ustedes muestran son bastante decidoras. Se quemó rápidamente la carpa y afortunadamente, hasta donde sé, no hay heridos. Es una buena Así noticia. que eso es positivo, sí, muy positivo. ¿Y acá tú sientes que la organización de Brasil está desbordada o la ciudad de Belém dio el ancho para recibir a estas 43.000 personas? Mira, hay que distinguir. La ciudad de Belém ha sido muy acogedora, sobre todo la gente. La ciudad es fantástica, o sea, estamos en medio de la selva, con distintos tipos de animales, pájaros. Es realmente fascinante la ciudad. La gente es maravillosa, muy, muy acogedora, muy simpáticos, muy amables. Han hecho todo lo posible por acogernos de la mejor manera. Pero la presidencia COP falló. Hubo una falta de organización logística y esto es muy grave, Geraldine, porque el fuego debe haber comenzado cerca de las 2 de la tarde y no hubo alarmas de incendio. Tengamos en consideración que Brasil gastó cerca de $1.000 millones en todo tipo de gastos
para organizar este evento, pero no habían alarmas de humo. Entonces uno se pregunta, yo estoy bastante molesto, la verdad, porque tengo mi equipo acá, nosotros somos un equipo de 4 personas en Resilium, 5 personas. Afortunadamente la mitad de mi equipo ya se había ido a Santiago, pero estamos acá Cristian y yo, y Cristian estaba al lado del fuego. ¿Y el cómo se Entonces, encuentra actualmente? ¿Está bien tu compañero? toda la delegación chilena está bien, esto lo confirmamos ayer con Julio Cordano, que oficia como jefe de la delegación cuando no están las autoridades. Él es de la Cancillería y nos comunicó que estábamos todos bien. Así que súper bien esa parte, muy tranquilo todo por ese lado. Pero yo he apoyado a la presidencia brasileña desde el principio, pero ahora estoy cambiando de opinión. Me parece que esto es bastante decidor de las prioridades que puso Brasil en esta COP. Andrés, No solo, esta COP, que es la 30 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Belén, Brasil, que termina hoy día, partió el 10 de noviembre y termina hoy día 21. Claro, Comenzó el 11. 11 comenzó de el 11, noviembre. tienes razón, 11 de 11 de noviembre. noviembre. Se incendió literalmente, pero también en términos de acuerdo hay muchas dificultades. Chile se unió a más de 30 países que rechazan el borrador sin hoja de ruta en términos de combustibles fósiles y la meta de tratar de paliar la crisis climática, el calentamiento global, el aumento de la temperatura. Vemos en las distintas y en las consecutivas COP que se hacen promesas, se llegan a acuerdos, pero finalmente seguimos en la crisis climática. Ya terminando este encuentro en Belém do Pará, Brasil, ¿cuáles creen que son las conclusiones? ¿Se lograron avances? mira, me han preguntado eso muchas veces, pero mientras no resuelvan la parte logística, va a ser imposible llegar a acuerdos que se aprueben. Entonces, estamos esperando esas novedades. Ahora, digamos que se resuelven, es lo más probable. ¿Ya? Brasil tiene una capacidad importante logística, de administración, pero insisto, no había ni siquiera alarmas de humo. O sea, si no es la gente gritando y la estampida, no podemos salir del lugar. No había señalización, súper, súper complicado. Ahora, para responder tu pregunta, nosotros estamos en un estado de la negociación donde ya hemos regulado prácticamente todo. ¿Ya? Y aquí quiero traer un poco a la memoria la COP25 que organizó Chile. Nosotros no pudimos tener la COP en Chile porque teníamos problemas, digamos, de... Estallido social. Exactamente, y por lo tanto se realizó en Madrid, pero se realizó muy bien. Y hubieron cuestiones concretas que se acordaron, en particular en torno a los mercados de carbono, como es de esperar del gobierno que está de turno, valga la referencia al programa. Y hoy día lo que tenemos acá en Brasil, a mí me parece cuestionable. Existe un acuerdo que está impulsando Lula, el Tropical Forest Forever Fund, que es como bosques tropicales para siempre, que en mi humilde opinión es una movida de fondos de un lado hacia el otro, o sea, no es una creación de nuevos recursos. Y hay otra cosa que ha hecho Brasil, tenemos que distinguir las cosas, ¿ya? Hay una parte que es política y hay una parte que es más técnica. Hay una decisión política que hasta ayer yo tenía una opinión muy robusta de lo que estaban haciendo. Ellos le están llamando la decisión Mutirao. No sé si han escuchado de eso. ¿No qué significa? Si pudieses explicar el significado. Mutirao es un concepto brasileño que hace referencia a la colaboración, que a mí me parece fantástico, pero no es algo nuevo. O sea, los sudafricanos en mi primera COP como miembro de la delegación chilena en Durban le llamaban Indaba, ¿ya? Que es un concepto también de la cultura sudafricana que hace referencia a la colaboración, a la conversación, a entender los intereses del otro. ¿Me explico? No las posiciones. Y en ese sentido, la Cancillería brasileña es de las más potentes de la región. Yo diría que la más potente tienen una cantidad de recursos y una técnica admirable. Yo siempre los he admirado, siempre he tratado de acercarme y son como un muro impenetrable. Uno les habla de caipirinha,
de samba o de fútbol y no bailan, no toman y no juegan a la pelota. Son personas muy capaces que desplegaron todo su oficio diplomático eh, durante el primer día de la COP, el primer lunes que tú mencionaste, el 10, después de la cumbre de líderes que fue el 6 y 7, donde participó nuestro presidente y también, obviamente, la lideró Lula. Lula mandó un texto para abajo, ¿ya? Y los brasileños lograron algo que no se lograba hace mucho tiempo, y yo me quito el sombrero por eso, que es aprobar las agendas, algo tan sencillo como decir, oye, esta es la agenda de la reunión, estos son los puntos que vamos a tratar, lo damos por aprobado. Y es muy difícil porque distintos grupos de países presentan sus propios puntos de agenda, ¿ya? Aquí teníamos 5 puntos de agenda adicionales, algunos que nos podían afectar gravemente, y los brasileños dijeron, miren, vamos a proponer lo siguiente, vamos a proponerles que las agendas se aprueben como están, sin puntos adicionales, y todos estos puntos adicionales que ustedes nos trajeron, vamos a darles un tratamiento diplomático. Y durante 2 semanas hemos estado conversando esos puntos, y esa es la decisión de Mutirao, ¿ya? Elementos como el bosque que trajo Honduras, elementos como el financiamiento fundamental que trajo el grupo del G77, del que Chile es parte, G77 más China, elementos de ambición que tienen que ver con la implementación del Acuerdo de París, y un elemento adicional que trajo a OSIS sobre los 1,5 grados, ¿ya? Súper importante. África, por su lado, metió un punto y hizo un gol porque se le dio un programa que va a terminar en Etiopía en la COP32 sobre las condiciones especiales del pueblo africano, que obviamente son de los países más vulnerables al cambio climático y de los países más pobres. Forman parte de los LDCs, que son los Least Developed Countries, o los países menos desarrollados. Y por lo tanto los brasileños dijeron, ok, esto es lo que proponemos, y funcionó. A diferencia de todas las sesiones anteriores en las que yo he participado, la agenda se aprobó el primer día, el día lunes, antes de las 5 de la tarde. Y eso permitió que las negociadores pudieran hacer su trabajo sobre los elementos técnicos, ¿ya? Y en ese sentido hay avances. Yo personalmente vine acá con mi equipo a avanzar en la agenda de metano, que es uno de los gases de calentamiento global o de cambio climático más potentes, 86 veces más potente que el dióxido de carbono, CO2. Y Andrés, es, sí, Andrés, perdón. para cerrar, también es importante mencionar que no está Estados Unidos, la administración de Donald Trump se restó, y tampoco están los medios de comunicación masivos de esa zona. Y acá me gustaría preguntarte, ¿es posible avanzar en algo serio sin tener el segundo contaminador más grande del mundo en la mesa? Mira, si no se hubiera quemado la COP, sí, funcionó. Participamos activamente, tuvimos una negociación positiva de los temas, eso es lo que estaba tratando de explicar. Hay cuerpos subsidiarios técnicos y hay una parte política. Y el mensaje político era fuerte. Hay un mensaje político que trataba de integrar las visiones de todos en este espíritu de mutirado, colaboración, entendernos, mirarnos a los ojos. La parte técnica también, porque lograron aprobar las agendas. Yo creo que este proceso es súper importante defenderlo, porque las señales que nosotros damos internacionales las adopta nuestro país y otros países. Nosotros ahora tenemos una ley de cambio climático. Ujú, Si esto no se hubiera decidido hace 10 años, 11 años en Lima, hace 10 años en París, no tendríamos la ley de cambio climático. Por lo tanto, es súper importante defender el multilateralismo ambiental. Esta es una de las principales convenciones que tenemos que seguir discutiendo, claro, pero claro, pero eso también muy nos lleva al anfitrión de la casa, quien es el presidente Lula da Silva, porque él se vende como un salvador del Amazonas, pero también es importante recalcar que su gobierno autoriza perforar pozos de petróleo en la desembocadura del mismo río. Y tú que estás allá en Brasil, estás en los pasillos, ¿cómo se vive? ¿Cómo tú observas esa contradicción? Hasta ahora la contradicción la lograron manejar con mucha habilidad, pero como se quemó la COP, ahora todos nos preguntamos, bueno, este $1 billion, $1.000 millones que ustedes se gastaron, ¿por qué no pusieron un poco más en esta discusión? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Puertos, carreteras,
caminos en la Amazonía. Yo hasta ahora pensaba que Lula tenía un interés global y un interés ambientalista, pero ahora yo no estoy tan seguro. Yo respeto mucho que él haya levantado a 60 millones de personas en su primer gobierno de la pobreza, ¿ya? Eso no lo hace cualquier líder. Es súper importante también poder bajar un poco cuáles son las expectativas que uno tiene de los líderes. Para mí es un líder útil, ¿ya? Yo como ambientalista es un líder útil, pero con este mal paso, literalmente que se quemó la COP, cuestiono dónde puso los esfuerzos y en qué invirtió Lula. Si fue en un acuerdo global o simplemente para eh, promover el desarrollo en Belém, en Pará, que es el estado donde se encuentra Belém y es una puerta de acceso a la Amazonía. Así que estoy bastante sobrio, bastante expectante. No sé bien todavía, Geraldine, qué es lo que va a pasar. Les puedo comentar más tarde, pero por ahora me parece que mostró sus colores reales Lula en torno a la discusión global. Andrés Pirazzoli, director ejecutivo de Resilium, especialista en negociación internacional sobre cambio climático desde Belém do Pará, Brasil. Muchas gracias por este contacto con Turno AM desde allá. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un placer conversar.